Bienvenidos frikis de la F1. Les voy a contar cuál es el plan de Ferrari para bajar a Mercedes de la cima de la Fórmula 1 2026. Pero no es lo que todos piensan, no se trata solo del motor. Hay algo mucho más grande detrás, y si funciona, puede cambiar todo el campeonato. Arranquemos por lo básico. Ferrari hoy está por detrás. Y el problema más claro está en las rectas. El coche funciona bien en curvas, tiene ritmo, pero cuando llega el momento de acelerar, pierde. Y esto lo dijo directamente Charles Leclerc. Mercedes tiene una ventaja clara en el motor, y eso se nota muchísimo en circuitos donde la velocidad punta es clave. En lugares como China o Japón, Ferrari directamente no puede defenderse en las rectas, y eso condiciona toda la carrera. Porque no es solo una cuestión de velocidad, es estrategia, es defensa, es ataque. Todo cambia cuando no tenés potencia suficiente. Y esa diferencia puede ser de hasta 2 décimas por vuelta. 2 décimas, en Fórmula 1, es muchísimo. Es la diferencia entre ganar o no tener chances. Pero acá viene lo interesante. Ferrari no quiere caer en la trampa de pensar solo en el motor. Porque en la Fórmula 1 moderna, el rendimiento no depende de una sola cosa. Depende de todo. Aerodinámica, chasis, balance, neumáticos, gestión de energía, cada detalle suma. Y muchas veces, esas pequeñas mejoras valen más que la potencia pura. Por ejemplo, podés no ser el más rápido en recta, pero si cuidas mejor los neumáticos, podés atacar al final. O si tenés mejor balance, podés frenar más tarde, y eso también gana tiempo. Por eso Ferrari está enfocándose en hacer un coche más completo. No solo más rápido, sino mejor en cada área. Un coche más equilibrado, más consistente, más competitivo en todas las condiciones. Antes de continuar, los invitamos a dejarnos su opinión en los comentarios, darle like al video y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Ahora sí, continuamos. Atención, porque esto es clave. Existe un sistema en el reglamento que puede ayudar a Ferrari. Se llama mecanismo ADEUO, y básicamente funciona así. Si estás por detrás, podés recibir permisos para mejorar. Si estás entre un 2 y un 4% abajo, tenés una mejora extra. Y si estás peor, incluso 2. Esto significa que Ferrari todavía tiene margen para evolucionar su motor durante la temporada. No es inmediato, pero es una oportunidad real. Y en una temporada larga, eso puede cambiar todo. Porque si logran cerrar esa brecha en potencia, automáticamente pasan a ser candidatos reales a ganar carreras. Y esto no es solo teoría. Lewis Hamilton ya se quejó de falta de potencia. Incluso dijo que en algunos momentos tiene menos que su propio compañero. O sea, el problema es real. No es una sensación, no es una excusa, es una limitación del coche. Y después está Fred Vasseur. El jefe de Ferrari fue clarísimo. Hay que mejorar en todo el coche. Porque el rendimiento viene de sumar pequeñas mejoras. Y lo más importante que dijo, no se trata solo de mejorar, se trata de mejorar más que los demás. Porque en la F1 todos evolucionan, todos mejoran. La diferencia la hace quien mejora más rápido. Entonces, ¿cuál es el plan real de Ferrari? Primero, aceptar que Mercedes está adelante. Segundo, mejorar cada detalle del coche. Tercero, aprovechar el reglamento para evolucionar el motor. Porque muchas veces Ferrari tiene ritmo, pero no logra ejecutarlo perfectamente en clasificación o estrategia. Y ahí también se pierden carreras. Pero hay algo más, y esto es clave para entender el 2026. Mercedes no solo tiene mejor motor, también entendió mejor el reglamento desde el inicio. Y eso les da una ventaja acumulativa. Cada carrera suman datos, cada mejora funciona, y eso hace que se escapen aún más. Por eso Ferrari no solo tiene que mejorar, tiene que hacerlo más rápido que Mercedes. Y eso es lo realmente difícil. Porque cuando un equipo está arriba, también sigue evolucionando. Entonces la persecución nunca se detiene. Aún así, Ferrari tiene algo a su favor. Tiene 2 pilotos de altísimo nivel. Tiene recursos, tiene historia, y tiene capacidad de reacción. Si logran acertar con las mejoras en el momento justo, pueden cambiar la dinámica del campeonato. No es magia, no es inmediato, es un proceso. Pero si Ferrari logra juntar todo eso, puede volver a pelear victorias. Y más rápido de lo que muchos creen. Así que ya lo sabes, Ferrari no quiere copiar a Mercedes. Quiere superarlo siendo mejor en todo. La gran pregunta es,
¿Les va a alcanzar o Mercedes ya sacó demasiada ventaja? ¿Estamos viendo el inicio de una nueva rivalidad o de un dominio total de Mercedes? Déjanos tu comentario. Y si te gustó este análisis, dale like y suscríbete ahora a Friki F1 para ayudarnos a crecer. Nos vemos en el próximo video.